Bienvenidos a la historia de la medicina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al tercer capítulo de la historia de la medicina. Hoy vamos a ver la medicina en la Edad Media. Y vamos a empezar por un pueblo muy antiguo que va a entrar en contacto con los europeos en el Medioevo, pero cuya historia se remonta al alba de las civilizaciones: los judíos. Los hebreos tenían una gran cantidad de tradiciones que van a venir también de donde nacieron ellos. Ellos eran pueblos del desierto y muchas de sus ideas sobre la enfermedad y la salud tienen que ver en dónde estaban ellos. Los hebreos van a estar habitando el mundo de Israel hasta el momento en que vayan a ser expulsados del templo bajo la dominación de los romanos en tiempos de Adriano. Ahí van a tomar dos rumbos fundamentales: aquellos que van a llegar a España, que en aquella época se llamaba Sefarat, y por eso se van a llamar los judíos sefaraditas o sefarditas. Son seres aceitunos mediterráneos. Y otros van a ir a un lugar que se llama Ashken. Ashken significa al este del Rin. Y ellos se van a llamar Ashkenazis, que son los que son un poco pelirrojos como Woody Allen. Digamos, son toda la rama de los pueblos que van a habitar Polonia y Europa del Este. Allá van a llevar toda la estructura de su conocimiento y su saber y van a entrar en el mundo europeo en condiciones además bastante difíciles. Entonces, ellos tenían de su propia acervo histórico y cultural una serie de conocimientos que a través del fenómeno de esta expulsión de los judíos del templo y de la manera como van a vivir en tierras tan distantes a las suyas se conocerá como la diáspora judía. La diáspora judía, la más grande, porque también tuvieron diásporas antes, pero esta es la más grande. Ahí es donde ellos van a unir sus tradiciones con las tradiciones de la Europa medieval. Y en el caso de los que lleguen a Córdoba, engrandecerán el panorama ya enorme y maravilloso de lo que fue el Califato de Córdoba. Todos los hebreos tenían la conciencia de las enfermedades contagiosas y de cómo se diseminaban a través del contacto directo, y tenían una serie de medidas de higiene que eran hervir la ropa, los utensilios de cocina, tener regulaciones sanitarias, aislar a las personas que estaban infectadas, purificar los instrumentos con los que se atendían a los enfermos. Había una legislación de la vida sexual, el baño frecuente, estrictas regulaciones dietéticas. Hay una serie de regulaciones y de reglas acerca de la comida, que no se pueden comer animales de pezuña partida, que no se puede comer leche y carne al mismo tiempo porque no cocerás al carnero en la leche de su madre. Y eso se llama comida kosher. La comida kosher tiene unas características rituales y sanitarias. Observaban un día de descanso y evitaban las zonas donde se diseminaba una enfermedad. Más adelante, cuando llegue la época de la peste, que también hablaremos de eso, ellos van a ser muchísimo menos vulnerables a las pestes porque tienen una cantidad de protocolos de higiene que los europeos no tenían. Los europeos normalmente dormían en los establos con todos los animales, con el perro, con el marrano, con la vaca, con el pollito. Entonces eran mucho más proclives, no tenían la costumbre del baño ni de este tipo de higiene, lo que los hizo mucho más vulnerables a las pestes. Ya veremos eso. Pero las enfermedades más comunes de la época, que ya las tenemos mencionadas en los versículos bíblicos, son la gonorrea, la epilepsia, la plaga bubónica, la lepra. Y había un caso
que era el de la picadura de la serpiente, que se usaba Nehustán, que en el antiguo judaísmo significaba un objeto sagrado que tenía la forma de una serpiente de cobre, que fue la que utilizó Moisés para curar durante el éxodo en el desierto a los israelitas por las mordeduras de serpiente, con lo cual se nos vuelve a aparecer la serpiente ligada a la sanación. Ya la teníamos con Asclepio y ahora nos va a llegar de la mano de Moisés como un elemento sanador acerca de la picadura de las serpientes durante el desierto. Entonces, eso nos va a reiterar. Algunos la consideran por Asclepio y otras la van a considerar por Moisés, según la tradición en la cual uno se inscriba, pero está ligada a la sanación indudablemente. Entonces, los remedios y los tratamientos no incluían rituales mágicos. La terapia bíblica hablaba de la parte de lavar la parte afectada, de utilización de aguas terapéuticas, de bálsamos, de aceites, de vendas. Y los judíos llegan con esta tradición y van a tener un papel fundamental en la España musulmana. Y entre ellos va a haber un médico muy prestigioso que era Yahuda Halevi y otro que era Hajda ibn Shaprut y Averroes. Y el más importante de todos, digamos, de toda la época, que fue Musa ibn Maimón, conocido como Maimónides. Averroes y Maimónides eran, digamos, los rockstars de esa época. Entonces Maimónides, después, cuando la expulsión y les pase todo lo que les va a pasar también, más adelante él va a ser el médico personal de Saladino en Egipto. O sea, va a ser un tipo tremendo. Y resulta que aquí seguimos con la tradición de la filosofía y la medicina como una rama aplicada de la filosofía, porque la filosofía era el cuestionamiento general por el ser, por el conocimiento, por la existencia, por el sentido, y dentro de toda esa enorme mirada de la justificación y el entendimiento y la construcción de sentido de la existencia humana, la medicina llegaba a ser una forma aplicada de esta gran pregunta por el universo que es la filosofía. Entonces, pues, Maimónides era de ese mismo parche. Entonces él va a basar su obra en la convicción de que el cuerpo sano es un prerequisito para el alma sana. Ahí seguimos entre el cuerpo sano y mente sana de los griegos. Y eso le permite al hombre desarrollar sus capacidades intelectuales y morales para llegar al conocimiento de Dios. Porque de todas maneras son tradiciones de profunda religiosidad. Maimónides va a dividir 10 tratados de la medicina en 3 campos. Mire esto tan interesante. Lo va a dividir en la medicina preventiva, curativa y en los cuidados para los convalecientes, que es exactamente de lo que se está tratando hoy, de enfocar lo que es el cuidado de las personas, el cuidado desde la prevención, el cuidado desde la curación y el cuidado desde la convalecencia, como entendimientos de lo que es la calidad de vida. Entonces, las innovaciones en sus trabajos las propone en lo que tiene que ver con el asma, con el envenenamiento, y esas propuestas innovadoras de Maimónides siguen vigentes hoy día. Entonces Maimónides va a ser, digamos, uno de los grandes, y como llega a un momento de esplendor intelectual en Córdoba, que es cuando tenemos a Vicenas y a Ibrahim y a todos ellos, entonces la intelectualidad judía va a contribuir de una manera significativa a todo el proceso de conocimiento y sabiduría que se dio en el Califato de Córdoba, sin el cual dicen que no sería posible el Renacimiento, porque fueron ellos los que transmitieron todos esos saberes que después permitirían un salto filosófico de grandes proporciones en el continente europeo. Entonces esta gente va a ser impresionante. Y más adelante, de verdad, cuando veamos en lo de la peste, vemos que ellos, al no ser vulnerables, mucho menos vulnerables, y vamos a ver las novelas como Narciso y Golmundo de Hermann Hesse, vamos a ver que ellos, esto va también a ser parte del antisemitismo que Europa va a tener con ellos, porque los van a considerar que, ¿por qué razón ellos son menos vulnerables a las pestes? Cuando en realidad la razón era porque eran mucho más higiénicos y tenían protocolos de salud y de prevención.
Entonces, esto es una parte fundamental de la medicina medieval. El rito de los judíos después de la muerte son unos baños absolutamente rigurosos que garantizan la higiene. Hay una película mexicana que se llama Morir en Hebreo, y a pesar de que es una comedia con un humor bastante negro, tiene una forma bastante gráfica y descriptiva de mostrar la idea de los judíos de la muerte. Y parte de lo que muestran es cómo los rabinos van a bañar a las personas que han fallecido de una manera ritual, y en ese baño hay una purificación y en ese baño hay un protocolo de salud que es importante. Ellos conocían una cantidad de cosas con los recursos de los que disponían en la época. Por ejemplo, ellos no comían cerdo, entre otras cosas porque el cerdo produce cisticercos y los cisticercos no podían ser de ninguna manera tratados en esa época. Entonces sencillamente se evitaba el consumo del cerdo para evitar que se produjeran estos daños que podían tener tantas afecciones a nivel cerebral. Y así cada una de las prohibiciones o de las reglas que uno puede ver en el Levítico, dentro de los textos de la Biblia, y en el Talmud, que es la unión de la Halakha y la Agada, cuando ellos van a entrar en la diáspora, tiene que haber la flexibilidad para entender los cambios de los tiempos, que será la tradición oral. Y tiene que haber la ley estricta de observancia recta y fija que permita que nunca se pierda el tronco judaico de donde vienen, porque la experiencia de la diáspora de Babilonia hizo que las 12 tribus se perdieran y solo llegara una Israel. Entonces, ahora, para evitar que se pierda esa tradición, van a tener una doctrina fija, férrea. Y esas dos, la doctrina móvil, que se permite la flexibilidad de los tiempos, y la doctrina férrea, que permite mantener la raíz y la casa en su corazón. Al no tener casa, ya tierra, la tierra será su corazón. Eso va a ser el Talmud. Y ahí, en el Talmud, están también las especificaciones de cómo han de ser sus protocolos de salud y cómo ha de ser su relación con la higiene, con el cuidado, con los alimentos, sobre todo con los alimentos. Eso va a ser una cosa definitiva, y con sus ritos y con la observancia de los duelos, de los 7 días de duelo, de las noches, de todo lo que va a pasar. Entonces ellos llegan a un mundo que de por sí ya es muy rico, que es el mundo del Califato de Córdoba, y a través de ese encuentro de ellos en Sefarat y en esa poderosa época de Córdoba, las tradiciones judías se van a conocer en Europa y en muchos sitios por el efecto de la diáspora. Con la comunidad judía, el conocimiento de ellos y la observancia de Maimónides, vamos a entrar en lo que los europeos llaman la Edad Media. Aclaramos que la Edad Media es un tema europeo porque queda en la mitad entre qué y qué, queda en la mitad entre la antigüedad y lo que va a ser el Renacimiento. Este fenómeno se va a presentar en Europa. No será el caso ni de los mayas, ni de los aztecas, ni de los incas, ni de los guptas en la India, ni de las grandes dinastías en la China, y por supuesto no será el caso del Islam, que en ese momento está floreciendo en una gran civilización. Esto es una circunscripción histórica que realmente aplica para los pueblos europeos. En nuestra historia de la medicina, estamos en este momento en los capítulos de Occidente, hablamos de la Edad Media en el sentido en que los europeos se denominan en una parte de su historia la Edad Media. Entonces, aquí seguimos con la tradición griega y romana, que van a estar permanentemente ligadas a todo esto. Entonces, aquí empiezan a darse todas estas influencias, y hay un momento después de la caída del Imperio Romano en que se fragmenta la sociedad que antes estaba unificada alrededor de un imperio. Entonces los estudios de la medicina y todos los demás saberes van a ser patrimonio de los monasterios, que es lo que veíamos en el nombre de la rosa. El conocimiento se concentra en las abadías y en los monasterios, lo que va a hacer que la gente del común no tenga acceso al conocimiento y que vaya a estar bastante encerrado
durante mucho tiempo. Entonces, en la Edad Media la medicina se veía como una perspectiva utilitaria, a ver, digamos, ¿cómo hacemos para que esto nos sirva y nos use? Y había una tensión porque en el momento del medioevo, esa es una sociedad teocrática. Entonces, la salvación del alma va a ser la prioridad, porque en el medioevo se concibe la vida como una preparación para la muerte, la eternidad, la salvación y la resurrección. Es muy importante porque la cepa filosófica de la interpretación del tiempo determina las prácticas. Entonces aquí vamos a salvar el alma. Sin embargo, vamos a tratar de tener el cuerpo lo mejor que se pueda, porque el cuerpo necesita llegar a resucitar para poder entrar en la inmortalidad. Entonces vamos a tratar de conciliar una visión de una sociedad que está enfocada en la salvación del alma con la sanación y el cuidado y el tratamiento de las enfermedades. Entonces vamos a tratar de conciliar el tema de la salvación de Jesús, porque es que los milagros que hace Jesús en el relato bíblico son milagros relacionados con la salud. Devolverle la vista a los ciegos, curar paralíticos e incluso llegar a resucitar muertos, como fue el caso de Lázaro. Con lo cual nos situamos en la tradición de Asclepio, que también resucitó un muerto, cosa que le generó la ira de Zeus y el rayo fulminante, y también de Isis, que resucitó a Osiris, recuperando sus partes por todo el Nilo, que habían sido cercenadas por Set, el hermano perverso. Entonces, de alguna manera, también volvemos a la posibilidad de volver a los muertos a la vida. Por eso Marta, la hermana de Lázaro, se vuelve Santa Marta, la de las causas imposibles, porque a ella le resucitaron un hermano. Entonces aquí tenemos una tensión religiosa entre la sanación como milagro. De hecho, los santos lo serán en la medida en que pueden hacer milagros, y los milagros tienen que ver con sanar a alguien, con sanarlo de una enfermedad, y esto va a ser una tradición que se va a ver de muchas maneras. Tanto ahorita vamos a entrar en las peregrinaciones y la relación entre la peregrinación y la salud, pero también más adelante en el Nuevo Mundo y en el Brasil, en Salvador de Bahía, en el culto yoruba, los orishas, existirá el Señor de Bonfim, que hace caminar a los paralíticos, y hoy por hoy en la iglesia en Bahía se ven la cantidad de piernas de cera que son el emblema de agradecimiento a la sanación del Señor de Bonfim, que les ha dado de nuevo la capacidad de caminar después de ser paralíticos. Entonces, en la medida en que estamos tomando aquí un aspecto de milagro, de fe y de religiosidad, pues seguimos en la misma posición de Hipócrates y Galeno, cuando hablábamos de que si los dioses habían devenido esa enfermedad, pues uno no se podía meter mucho ahí porque era una voluntad de los dioses. Entonces lo que hacen los cristianos es partir la diferencia. Ellos van a adoptar el canon grecorromano en la medida en que aceptan este tipo de intervenciones, pero mientras tanto, o sea, sí, efectivamente puede haber todo ese tipo de sanadores, y esta práctica de la sanación nos va a llevar a que los santos sean curadores, y que esos curadores se puedan conseguir a través de las reliquias, es decir, huesos de lo que fueron el cuerpo del santo. También habrá reyes después que serán los reyes taumaturgos, es decir, los reyes capaces de sanar. Y esa capacidad para sanar mostraba su carácter de provenientes de la divinidad. Entonces aquí nos vamos a ver siempre con el tema de querer salvar el cuerpo y el alma. Y también vamos a hacer medicina de la que se puede hacer teniendo en cuenta que hay intervenciones divinas, pero que también hay prácticas que se pueden realizar para mejorar la salud de la gente. De ambas cosas va a haber, de todo como en botica. Entonces imagínense ustedes que el tema de la sanación nos va a llevar a un punto muy importante de la medicina medieval, que van a ser las peregrinaciones.
las peregrinaciones van a llegar a 3 puntos fundamentales. A Santiago de Compostela, el camino de Santiago, por toda la historia tan alembicada de Santiago, que iba a peregrinar a Jerusalén y que en el camino va a morir y que van a llevar sus restos y que los van a devolver a Compostela de donde él venía y que después va a resistir toda la época de la influencia árabe y que luego va a aparecer cuando la influencia árabe termine, cuando sean expulsados, y será un sitio de peregrinación, el sitio donde están sus restos que van a ser preservados por un milagro, y eso será el Camino de Santiago. Hoy en día, el Camino de Santiago sigue siendo un punto fundamental de peregrinación, de sanación, como una meditación del alma, como una manera de purgar un dolor inmenso o buscar la salud del alma o del cuerpo. La peregrinación a Santiago de Compostela hoy, como entonces, sigue teniendo un significado muy grande, lo mismo que la de Lourdes. La peregrinación a Roma también era muy importante y la peregrinación a Jerusalén, pero una vez una fracción radical del Islam egipcio, que se llamaban los fatimíes, interrumpieron el camino de la peregrinación hacia Jerusalén. Y al interrumpirlo, el Papa Urbano II, va a adoptar las cruzadas como una guerra religiosa para recuperar las tierras santas que se consideran vetadas por esta incursión fatimí. Y en las cruzadas, tan horribles como fueron, tan demenciales, tan indefendibles, se dio un contacto entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, que paradójicamente se produjo de la manera más abominable, que fueron las cruzadas. Pero entonces ahí es cuando se van a encontrar con los árabes y se van a encontrar con todo ese desarrollo tan grande que tienen los árabes, y se van a dar cuenta que los árabes tienen construidos lugares para la salud, que serán los hospitales, y los hospitales van a ser llevados a Europa como una gran influencia de los árabes, y empiezan las órdenes hospitalarias y empiezan los traductores europeos de los textos árabes, y bajo los textos árabes se van a encontrar con la medicina, no solamente la árabe, sino la griega, la romana, y van a empezar a asimilar todas las tradiciones y se van a encontrar con las traducciones de Aristóteles. Y también en ese momento van a surgir cosas impresionantes, como la idea de los sufis, una secta del antiguo Irán que se convertiría al Islam y que después hablaban del mundo como un océano de amor cósmico, del amor como conocimiento, diciendo que el amor era la primera relación entre los seres humanos y que uno conocía a las personas era porque las amaba. Eso es lo que hace que una madre conozca a su hijo cuando él aún no habla, o que dos seres que se aman entren a conocerse con una rapidez pasmosa que no tienen otros que han estado juntos mucho tiempo y no los vincula el amor. Esa idea del amor cósmico y de que todos los seres somos parte del amor, las plantas, los animales, los hombres, que el amor es el conocimiento entre los amigos, es lo que permite el nivel de equilibrio entre la razón y el corazón y la matemática. Todo ese influjo de los sufis, que serían también los danzantes, los derviches, hoy día los conocemos como los derviches, llegará a Europa a través de la figura de Leonor de Aquitania, que fue obligada a ir a la primera cruzada a Francia, saliendo porque las cruzadas salen de Francia. Entonces ella va a ser obligada a ir a la primera cruzada, y cuando se encuentra con los sufis va a llevar esa tradición a Occidente y la va a volver las cortes de amor, y los árabes, que sabían que el amor enferma y que tenían curaciones para eso, se van a encontrar con que Leonor de Aquitania va a traducir esta influencia en los tribunales del amor, donde la gente llevaba el caso de un corazón roto y el tribunal fallaba en cuál de los dos le había roto el corazón a otro, y esto se va a llamar el amor cortesano, el amor romántico. En la Baja Edad Media, cuando ya los hombres llevaban tanto tiempo en guerra que las mujeres se habían empoderado de los castillos y de la vida, porque los hombres estaban mucho tiempo por fuera en las guerras, y alrededor de las cortes estaban los trovadores y los poetas, el mundo del amor cortesano de Leonor de Aquitania. El encuentro entre estas dos civilizaciones va a ser muy importante para la medicina,
porque nos va a traer los hospitales que parece ser que se originaron en Bizancio. Bizancio es como vamos a conocer la continuidad histórica del Imperio Romano en Oriente. Ellos solamente se van a llamar Roma porque para ellos Roma no ha caído, porque lo que cayó fue la parte occidental del imperio. Pero esta continuidad histórica que va a existir en Oriente, en lo que nosotros conocemos como Bizancio, es la raíz de donde viene la palabra hospital. Hospital significa hospedar. Aquel que da hospedaje y comida a los peregrinos. Porque estos peregrinos que iban para Compostela o para Jerusalén o para Roma, a menudo iban enfermos. Iban buscando la sanación de su enfermedad y la sanación de su alma. Y entonces había que recogerlos, darle posada, darle comida y darle medicinas si venían enfermos. Así que el hospedaje, que se vuelve absolutamente necesario para la peregrinación, también va a dar una nueva manera de tratar al peregrino, y es tratar sus enfermedades, y eso también nos va a dar una similitud y un origen de hospedar con hospital, el lugar donde se hospeda a una persona que está enferma y necesita curarse, y de esa manera se van a implantar los hospitales que estaban en el mundo árabe y van a llegar al mundo cristiano, y esto se va a volver una institución. ¿Por qué? Porque los árabes también tienen la hospitalidad. En el desierto, cuando están los caravaneros, si una persona llega ante una caravana o ante un campamento en el desierto, tienen que aceptarla, darle hospitalidad y darle agua, porque si no se muere. O sea, no existe ninguna manera de sobrevivir en el desierto sin la hospitalidad. La hospitalidad es una tradición árabe de muy amplia valía. Tú eres mi huésped, eres mi amigo, no podemos compartir la sal, porque si compartimos la sal, en algún momento, si después tenemos una disputa, hemos ya compartido la sal y yo no podría nunca ponerme en contra tuya. No me puedo poner en contra de aquel que sea mi huésped, siendo mi huésped es mi invitado y es mi amigo y yo le ofrezco mi casa. Entonces, los árabes tienen una hospitalidad que tiene que ver con la supervivencia en el desierto, que tiene que ver con la cultura misma de los árabes. La hospitalidad es su ley. Y los cristianos desarrollan una hospitalidad a partir del apoyo de los peregrinos que van en viajes de salud física o mental o ambas, a los lugares sagrados donde se van a encontrar con los milagros que han desarrollado la posibilidad de curar, ya sea por las reliquias de los santos o por los puntos de peregrinación como Santiago de Compostela o como Lourdes o como Éfeso, como Margicore en Croacia, que es otro punto de peregrinación, como la Virgen en Éfeso. Todos estos puntos son puntos de peregrinación que van a llevar a que la práctica permanente de esta relación con la salud nos lleve a los hospitales. Ya estamos hablando del siglo XII y siglo XIII, y los hospitales estaban pensados para atender a los pacientes de las clases más bajas. Los hubo grandísimos, los hay con pequeñas camas, con grandes camas, vienen de todas las diferentes dimensiones. Los hospitales son muy importantes en todo el desarrollo de la medicina. La arquitectura de los hospitales es muy importante porque eso va a determinar también el concepto de salud que se está manejando ahí. Entonces, esto va a transformarse según se va transformando la idea de la medicina, pero originalmente vienen, por un lado, de la hospitalidad de los peregrinajes, en el caso de los cristianos, y por el otro lado, de las antiguas tradiciones de la hospitalidad que siempre han manejado los árabes. Entonces, también con esto van a aparecer las órdenes mendicantes, las órdenes hospitalarias, las órdenes religiosas, las órdenes seculares, que son las encargadas de cuidar a la gente durante la época de la peste. Ahora después vamos a ver cómo los franciscanos y los dominicos van a ayudar hombro a hombro al pueblo que sufría las grandes pestes, y eso le va a dar un contacto directo con el sufrimiento de la gente y les va a dar una autoridad y una pertenencia en el momento en que el alto clero se resguarecía para no estar en contacto con la peste que asolaría más adelante a Europa. En este momento, cuando están pasando todas estas influencias, viene uno de los puntos más altos de la medicina en Occidente, la profesionalización de la medicina,
vinculada a un lugar muy especial. Ya teníamos las escuelas de traductores, pero ahora vamos a tener una escuela de medicina y es la Escuela de Medicina de Salerno. Y ahí es donde empezamos a aparecer no solamente los hospitales, que ya los tenemos ligados con la peregrinación, sino que aquí viene otra cosa muy importante, las universidades. La Escuela de Medicina de Salerno nos inaugura la era de las universidades y Salerno va a ser un eje fundamental de transmisión de este conocimiento y va a hacer aparecer una nueva clase que son los académicos, la academia propiamente dicha. La fundaron hacia el año 850. Es el primer centro laico de enseñanza de medicina en Europa. Salerno en Italia, esto es mediterráneo, esto es digamos mucho más cerca al mar, menos cerrada y menos brava de lo que fue el cristianismo en el profundo medioevo del corazón de Europa. Esto es mucho más mediterráneo, es decir, mucho más en contacto con las diferentes civilizaciones del Mediterráneo. La leyenda dice que la escuela la fundaron, y esto es bien interesante con todo lo que estamos hablando, lo fundaron 4 maestros. Un judío que se llamaba Elinus, un griego que se llamaba Pontus, un árabe que se llamaba Adela y un latino que se llamaba Salernus. Mire que aquí se nos juntan todas las tradiciones. La judía, la griega, la romana, la latina, la árabe, y nos van a dar una suma de todos los conocimientos y las tradiciones que hemos estado manejando hasta ahora. Y en honor a los 4, recibe una herencia grande para la formación de esta escuela, y aquí van a alcanzar su máximo esplendor. Se va a llamar Hippocratica Civitas, es decir, la ciudad hipocrática, que se enorgullece de llevar toda la herencia de Hipócrates. Recibe estudiantes de todas partes de Europa y del Mediterráneo, y de las principales cortes se van a formar los médicos en Salerno, y el currículum statutorum o el plan de estudios de la escuela va a estar constituido por una serie de elementos que va a ser cómo se concibe el conocimiento en ese momento. Había 3 años de lógica, porque esto sigue siendo una rama de la filosofía. Había 5 años de medicina que comprendían cirugía y anatomía. Y había 1 año de práctica con un médico anciano que conociera la experiencia de los antiguos saberes. En un maestro, como los artesanos de los gremios, era el que transmitía el conocimiento de una generación a otra, y eso era una parte fundamental. Cada 5 años había una autopsia. Esto es una cosa que nos hace muy relativa a las afirmaciones tajantes, porque si bien en ninguna de estas tradiciones, salvo la egipcia, las autopsias están permitidas, aquí cada 5 años se podía permitir la autopsia de un cuerpo humano. Era una manera de poder asomarse a esa posibilidad que teológicamente no era aceptada en ninguna de las 3 ramas del monoteísmo, porque cada una tenía una idea de la muerte en donde el cuerpo debía llegar entero, ya fuera para resucitar y ir al reino de los cielos de los cristianos o al paraíso de los musulmanes, o llegar ante Yahvé. En cualquiera de los casos el cuerpo lo necesitábamos entero. Sin embargo, aquí, donde se juntan todas las tradiciones, sí se permiten las autopsias, pero muy rara vez, pues son cada 5 años. Aquí, en la escuela de Salerno, están las mujeres. Y se van a destacar aquí y en otras instituciones medievales. Las mujeres fueron tanto estudiantes como profesoras y recibieron el apelativo de mulieres salertinaes o mujeres de Salerno. Y aquí vamos a conocer a mujeres como Rebeca de Guarna, Francesca di Roma, Abela di Salerno, Mercuriade, Constancia Candela, Clarice de Durcio. Todas ellas fueron médicas. Pero entre todas ellas va a haber un personaje fundamental que vamos a traer hoy casi como de los invitados especiales, que es Trótula o Trota de Salerno. Esta mujer, que vivió a principios del siglo XII, fue la primera profesora de un centro de enseñanza medieval. Dejó un legado expuesto de obras acerca de la medicina de las mujeres. Ella mencionaba ideas que en ese momento eran y siguen siendo muy revolucionarias,
como el uso de opiáceos para evitar el dolor de las mujeres durante el parto. En esa época, estamos muy lejos de la época de la invención de la anestesia, ella reconocía en su condición de mujer el dolor que producen las contracciones durante el parto. Entonces trataba el dolor con una sedación de opiáceas. Ella trabajaba los impedimentos para la concepción y decía el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos no solamente era responsabilidad de la mujer, sino que las causas también provendrían del hombre. Eso es sumamente avanzado, porque en adelante y en la modernidad la responsabilidad sobre si una mujer puede tener o no hijos es solamente de la mujer, y si puede tener o no varones va a ser solamente de la mujer. Y bueno, para decirles que a Ana Bolena la mataron porque no pudo tener varones, la cosa se volvió muy delicada cuando la responsabilidad se atribuyó solamente a las mujeres y se negó siquiera la idea de que los hombres también tuvieran causas físicas que les impidiera concebir o traer al mundo varones. Por eso se le decía que la mujer le dio a él un varón como si fuera su potestad única poderlo hacer. Entonces ella decía, no, eso es una cosa que es tanto del hombre como la de mujer. Ella recomendaba hacer ejercicio físico, masajes con aceite, mantener una alimentación equilibrada y saludable. O sea que todo eso que estamos hablando del estilo de vida saludable, le decimos hoy día, pues ha sido una constante en toda el concepto de medicina que hemos manejado desde los egipcios hasta ahora. O sea, eso sigue siendo una parte fundamental de la idea de la salud. Este nombre de Trótula desapareció de la historia por un poco de siglos, porque en el siglo XVI uno de los recopiladores del texto de la escuela de Salerno no se la creyó, no creyó que todo eso lo podía haber escrito una mujer. Y esto vamos a ver en la modernidad, cómo en la modernidad va a empezar a verse el fenómeno de invisibilizar a las mujeres de la historia que ellas mismas escribieron. Por eso es que después va a tocar hacer toda una vuelta para volver a traer el nombre de las mujeres a la historia. ¿Cómo le parece que este man le atribuyó todos los conocimientos de Trótula a un hombre? Primero, porque le pareció que eso no estaba muy inteligente para haberlo escrito una mujer. Segundo, porque le pareció que Trótula a lo mejor no era un nombre de mujer, y se lo puso a un man y se lo atribuyó a un hombre, y solamente hasta 1985, o sea, a finales del siglo XX, es que se pudo redescubrir en una revisión histórica muy concienzuda que todas estas ideas de la medicina habían sido escritas por ella, y que ella había sido la profesora y que ella era la que había investigado todo eso. También fuera de las mujeres de Salerno había mujeres como Hildegarda de Bingen, abadesa y compositora, escritora, filósofa, mística, médica, polímata y profesora de alemán. Esta mujer desarrolló una gran cantidad de ideas en la medicina. Ella hablaba de las fuerzas positivas y las virtudes que se encuentran en el hombre, que son reflejo de la divinidad, y las fuerzas negativas que son reflejo de las debilidades del alma. Una visión que interacciona el alma con el cuerpo, eso todavía es una parte fundamental de la medicina hoy día, la interacción entre el alma y el cuerpo. La medicina hildegariana se fundamenta en la interacción entre los principios naturales, las plantas, los polvos minerales, los humores, seguimos en la teoría de los humores, y uno de los elementos emblemáticos es el pan de espelta, que es el mejor alimento para mantener la vida. Entonces, esta mujer también está metida en la medicina. O sea, hay mujeres, después vamos a ver en otros saberes que hay cantidades de mujeres druidas en el mundo celta, hay mujeres en el mundo vikingo, hay mujeres en las religiones del bosque que están trabajando la medicina de las plantas. Pero aquí en la academia y en los hospitales también hay mujeres como Hildegarda y como Trótula y como todas estas maestras. Y ya en este momento tenemos las universidades, tenemos los médicos y los cirujanos, y aquí va a haber digamos como una institucionalización de la medicina. La institucionalización de la medicina tiene dos ejes, los hospitales y la academia, las escuelas de medicina y las instituciones determinadas específicamente para sanar a los enfermos. Ya con esto tenemos como dos pilares fundamentales del desarrollo de la medicina, y estos son pilares medievales. Para la idea de que la modernidad se inventó la moda de andar a pie, eso lo vamos a revisar porque hay de todo. Sí, hay cosas que sí y hay cosas que no. La academia y los hospitales estamos en el medioevo y estamos desarrollando todo este tipo de cosas. Las primeras universidades en la Europa cristiana las fundaron en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia.
para el estudio del derecho, la medicina y la teología, pero también eran artes preparatorias la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. La música está muy desarrollada en esta época y esto se le llamaban el trivium o el quadrivium según el número de materias. Luego los alumnos entraron en el conocimiento de las artes. Las artes van a ser muy importantes porque el desarrollo del arte nos va a llevar después a un gran conocimiento de la anatomía, porque cada uno de los pliegues del cuerpo nos va a dar conocimiento para entender cómo funciona. Entonces la escuela de Salerno y las universidades fueron ganando cada vez más profesionalización y va a haber una guía del diagnóstico para el buen médico medieval que estudia el pulso y la orina del paciente. Y en la orina, o sea, no es de la misma manera que ahora, pero en cambio sí, porque es que en la orina vamos a determinar el equilibrio de los humores. Así que mirando al paciente, tomándole el pulso al paciente y mirándole la orina, vamos a ver si tiene equilibrados los humores y vamos a ver cómo está. O sea, las pistas están todas ahí, ¿no? Después nos van a faltar unos desarrollos claves, pero la idea general ya está aquí. Y entonces hay esta tensión entre el ejercicio de la medicina y la diferencia entre los médicos y cirujanos, que es bien interesante, porque para los cirujanos va a haber un tabú que es tocar el cuerpo y los fluidos corporales. Eso se va a considerar impuro. Sí, los judíos también tenían un tema con la pureza bastante extremo. Entonces, tocar los fluidos del cuerpo se considera impuro y el médico que diagnostica sin abrir el cuerpo, sin tocar, sin entrar en contacto con los fluidos, se considera que tiene un rango más alto. De esa manera, los médicos que no abren son considerados médicos de más alta alcurnia, no empiezan estas jerarquías dentro de la medicina, mientras que los que abren el cuerpo o los que tocan o los fluidos ya se consideran de menor rango en esta época. Más adelante no va a ser así, pero en esta época lo va a haber. Hay unos que salen de las universidades y de las facultades y de todas maneras tienen el reconocimiento de venir de la academia. ¿Sí? No son tan importantes como los médicos que no entran en contacto directo con los fluidos, pero tienen el reconocimiento de la academia igual. Pero para la gente del común, los que no tienen acceso a los grandes médicos, para las personas que están en la vida cotidiana y que tienen una vida totalmente despojada de riquezas, hay un personaje que va a entrar acá que se llama el barbero cirujano. El mismo que afeitaba a los hombres era el que entraba en contacto con los fluidos y podía cortar. Entonces, al principio, los barberos tenían en la puerta un cartel que tenía una mano ensangrentada, pero eso era muy creepy. Era como muy áspero. Sí, eso nos acordaba de mitos terribles de manos cortadas. Entonces, bueno, no, eso no daban ganas de meterse ahí. Entonces, más bien, ¿sabe qué? Se inventaron una cosita lo más de chévere que nos indicaba que ahí había una barbería. Y era una barra que tenía el color rojo y el color azul sobre blanco que giraba. Hoy por hoy, todavía, ese es el símbolo de las barberías. Y representa el rojo de la sangre que a manera de serpiente se enrosca en una venda blanca. Eso es lo que significan los colores de estos tubitos que vemos girando en las barberías, que tienen su origen en la connotación del barbero cirujano. Ahora, el tema de la disección no es absoluto, porque si bien en los romanos y los griegos estaba estrictamente prohibido, entre los cristianos, ora que sí, ora que no. No es una historia lineal, nada lo es, y tampoco la historia de la medicina. No es que todo el tiempo avancemos hacia el progreso. Hay veces nos devolvemos, hay veces damos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Entonces resulta que sí hay grabados donde se ven disecciones. Lo que pasa es que la mirada con la que se hacía la disección no nos ayudaba mucho porque era para verificar lo que había dicho Galeno y lo que había dicho Hipócrates. Es decir, lo mismo que la filosofía durante el medioevo se fundamentó en la autoridad de los filósofos clásicos y no quiso añadir cosas que de una u otra manera no corroboraran la tradición filosófica clásica, sino que la interpretó en un sentido cristiano basado en Platón y Aristóteles,
pero sobre la base de San Agustín y Santo Tomás, pues equivalente era cuando se abría un cuerpo. Entonces lo que estaban buscando ahí era lo que había dicho Galeno y lo que había dicho Hipócrates y no lo que había en el cuerpo. Entonces pues nos queda el mandado a medias, porque sí se abre el cuerpo, pero es para verificar lo que ya habían dicho los otros dos. Dijeron que había un estómago, listo, estómago. Dijeron que había un hígado, listo, hígado. Vesalio es el que va a cambiar todo esto y va a decir, no, la idea no es abrir los cuerpos para verificar lo que ya sabemos. La idea es abrir los cuerpos para saber, identificar, explorar e investigar lo que no sabemos. Ese es el sentido de abrir los cuerpos. Y eso será un parteaguas en la historia de las disecciones en la medicina, pero eso vendrá un poco más adelante. Aquí, cuando se da, que no es que sea absolutamente prohibido, pero tampoco es una práctica habitual, se da con el mismo carácter de verificación que se da la teología, como una manera de atribuir a partir de la autoridad una disertación de tesis que se tenían anteriormente dichas, no para innovar, no para romper, sino para continuar y perfeccionar un saber que ya se tenía. Entonces eso hace una diferencia muy grande. ¿Cuál es el criterio con el que vamos a abrir un cadáver? Si es para averiguar y conocer e investigar, o si es para corroborar. Entonces antes, en las épocas de Galeno y en las épocas de Hipócrates, si se abría una tumba y aparecía un cadáver o alguien aparecía muerto en batalla, se le miraba, pero no se podía abrir un cuerpo como tal, porque había la prohibición de Caronte y la prohibición de la Sibila. Entonces ahora, pues sí, a ratos se abre, pero todavía con la idea de una verificación. Entonces esto va a hacer que se nos demore un poquito más el utilizar la investigación de los cuerpos como una manera de conocer más. Entonces, después de esto, nos vamos a encontrar con una historia del medioevo antes de llegar a la tenebrosa peste. Y es que, imagínense ustedes que se nos van a juntar una serie de elementos que nos van a producir un milagro buenísimo. Resulta que los textos de la medicina son muy importantes, no solamente para el desarrollo de la medicina, sino porque es que como esto es una disciplina de la filosofía, y la filosofía se trabaja a través de textos, no existe la imprenta. Todavía no hemos llegado a las épocas de Gutenberg. ¿Quién va a trabajar los textos? Los copistas. ¿Cómo lo van a hacer? A mano. Con estas plumillas y estos coloridos y estas letras capitales que generaban toda una iniciación a los libros, no existía la luz eléctrica. Entonces esto tocaba vela. Si usted lleva mucho tiempo en la vida copiando textos, no tiene suficiente luz y es muy dispendiosa la labor caligráfica de copiarlos, se va a quedar ciego en algún momento, porque el ejercicio continuo en estas condiciones le va a deteriorar muchísimo la vista. Entonces un monje que le tocó ser copista, como le tocaba a todos los monjes, porque el conocimiento estaba en una gran medida en las abadías antes de que llegara a las universidades, y aún en las universidades los copistas tenían que estar haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Resulta que ya hay un desarrollo poderosísimo del vidrio. Se están haciendo los grandes rosetones de las enormes construcciones góticas de las catedrales del medioevo, fantásticas y espléndidas casi para llegar a Dios. Entonces con esos rosetones, así como el que uno ve en Notre Dame y en todas esas grandes catedrales, tenemos un manejo exquisito del vidrio. Los árabes nos han hablado de la luz y nos han hablado de la óptica, y Abulcasi nos ha desarrollado todo este mundo de la óptica. Y acuérdese que teníamos trasplantes de córnea, teníamos una gran cantidad de avances en la medicina óptica de parte de los árabes. Nos falta juntar estas dos cositas: los conocimientos que tenemos de la óptica, la matemática para entender las dimensiones del ojo, que también se había desarrollado mucho, y el vidrio. Y el resultado entre la óptica, la matemática y el vidrio son las gafas. Todas las personas que estén escuchando este programa y tengan lentes
tengan gafas, entenderán el inapreciable aporte de este monje copista, que cansado de tener que leer en esas condiciones tan paupérrimas y de escribir, dijo: eso tiene que haber alguna manera en que podamos regular la visión a partir del conocimiento que tenemos. Las gafas vienen del medioevo. Y eso es una cosa fundamental, porque hace al quehacer y al oficio de la lectura. Entonces, con esta historia hermosa y maravillosa y los lentes con los que vemos el mundo y las gafas que hoy son todo un tema de estilo, de estatus, de eso, ellos son sumamente guau. En esa época eran solo para ver, hoy son para muchas más cosas. Pero con esta hermosa anécdota que nos permite aclarar las letras de lo que estamos hablando, sí, acuérdense que tampoco existía la imprenta, ni la posibilidad de ampliar el tamaño de la letra que existe hoy en una tablet o en un iPhone, porque pues nada de eso existía pues de ninguna manera. Mejor dicho, tocaba ver eso de una mejor manera y no disponíamos de elementos para poder ver estas letras que ni siquiera estaban en molde porque no existía la imprenta. De lo único que disponíamos era de un profundo conocimiento de óptica y del manejo del vidrio. Eso nos da las gafas. Ahora sí, vámonos para lo tenebroso y lo creepy que están esperando desde hace rato: la peste. Ya va a llegar. Sé que desde que empezamos a hablar de la Edad Media, ustedes están aterrados de pensar que va a llegar la peste. ¿Sabe por qué? Porque es que va a llegar la peste, o sea, eso sí, ni modo. Entonces, resulta que sí, cómo no, para 1346 y 1347 estalla la peor epidemia de peste en Europa. Una cuarta parte de la población murió por la peste, tuvo un impacto. Era un huésped inesperado, desconocido y fatal. Del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distingo ni de ricos ni de pobres. Y era porque podía morir el último de los mendigos como el último de los grandes reyes. Eso no tenía ninguna descripción. Esto va a generar un tema cultural en la Edad Media, porque además nos va a coincidir en un momento dado con los cambios de milenio, entonces se va a considerar un tema milenarista, va a considerar, además, si tenemos como meta la salvación del alma, la muerte, la vida como un peregrinaje, y además llega una peste de estas, entonces el tema de la muerte se va a volver un tema reiterado en el medioevo, y va a escribir Jorge Manrique las coplas por la muerte de su padre, que es un poco también todos estos climas históricos tan complejos. Y la peste va a ser una de las características de la Edad Media y no sabemos qué hacer con eso. Entonces, los griegos la atribuían al mal de miasmas, es decir, al mal aire. ¿Se acuerda el mal aire de los romanos que lo solucionábamos secando pantanos? Se habla de una materia orgánica en descomposición que se transmite al cuerpo humano a través de la respiración o el contacto con la piel. Entonces, después aparecieron los médicos de la peste y lo del ave de pico va a ser mucho más tarde, que son los que van a purificar el aire. Entonces, la peste va a generar un drama. Primero, va a ser una fuente de antisemitismo, porque como contábamos a comienzos del capítulo, la comunidad judía era mucho menos proclive a adquirir la peste, porque la peste la transmitían las pulgas que venían en las ratas. Era un tema que tenía mucho que ver con la higiene y con la salud, y como los judíos en los guetos tenían unos protocolos de salud estrictos, eran mucho menos vulnerables a la peste, lo que va a hacer que haya un brote de antisemitismo terrible, que los hubieran quemado. Hay una novela de Hermann Hesse que se llama Narciso y Golmundo. Es una historia de dos adolescentes en el medioevo, uno desde la teología y el conocimiento y otro desde la vida. Narciso es un académico, Golmundo es un ser vital, y ahí hay un personaje que se llama Sara. Sara es judía, y Sara nos introduce en el terror de las comunidades judías que podían ser quemadas
porque se consideraba que eran portadores de la peste en la medida en que nadie sabía que traía la peste. Los capítulos de la peste en Escocia son aterradores. En Edimburgo la peste va a llegar mucho más tarde a Escocia, pero va a acabar con Escocia. Cuando llegue, eso no va a dejar a nadie. Entonces, lo que hacían era que si a las personas se les ponían los cachetes un poquito colorados, tapiaban y enterraban vivas a las personas del grupo que estaba ahí. O sea, tanto el que estuviera contagiado como los que pudieran contagiarse por estar en su compañía. Y entonces los enterraban vivos en unas paredes enormes en el centro de Edimburgo, hasta que se murieran todos. Cuando se murieran todos, entonces iban y traían a los nuevos afectados y les hacían, es decir, los aislaban emparedándolos, a ver. Pues no sabían qué hacer con ellos. Eso va a dejar unas leyendas en Edimburgo absolutamente terribles. Esa zona del centro de la ciudad no se volvió a habitar. Luego una familia vivió ahí durante toda su vida hasta que murió y la niña decía que ahí aparecían todos los fantasmas a la vez y luego nunca volvió a habitar eso. Hoy por hoy son oficinas de gobierno y a las 5 de la tarde todo el mundo sale pitado de allá porque la de fantasma no se la aguantan los escoceses. La peste nos va a generar en la literatura los cuentos de Canterbury, ese aislamiento que nos cuentan de estas personas que se dedican a pensar en la felicidad, en la lujuria y a escribir cuentos mientras la peste asola Europa. Esto nos va a dar en la literatura, en la pintura, en la cultura. Va a ser un fantasma del medioevo que casi que la medicina se conecta en la Edad Media con la peste. Mire que pasaron muchas más cosas, pero también llegó la peste. Entonces, también imaginaron tratando de encontrarle una explicación a esta vaina que pudiera tener un origen astrológico, una conjunción de planetas, o los eclipses, o los cometas, o porque podía ser de origen geológico, o que la podían traer las erupciones volcánicas, o los movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. O sea, imagínense cuántas explicaciones en el reino de la superstición y de la magia, de lo sobrenatural, de la cólera divina, de los pecados de la humanidad se les podía ocurrir traídos de los cabellos para entender una cosa en la época en que no existía la idea de un agente transmisor. Sí, que no podían ver que era el tema de las ratas y las pulgas que hubiera resultado bastante menos complejo que las explicaciones astrológicas o geológicas o la alineación planetaria o la cólera de Dios, que eran tan supremamente difíciles de combatir porque con la cólera de Dios, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la peste, ya después decimos que viene de una bacteria que se llama Yersinia pestis, que es un microbio frecuente que se encuentra en la rata y en los ratones y que lo infectan las pulgas. Entonces, las pulgas se incuban en las ratas y luego cuando las ratas empiezan a escasear, las pulgas empiezan a picar a los humanos. Y al picar a los humanos, cuando estamos hablando de pulgas, estamos hablando de estos calzones de invierno de lana totalmente encostrados de pulgas. Estamos hablando de pulgas en serio, el pulguero. Entonces, estas pulgas que originalmente habitaban las ratas van a pasar de las ratas a los hombres y al pasar de las ratas a los hombres van a producir el contagio y van a ser el agente transmisor. Eso más adelante vamos a ver lo que la humanidad ha tenido que sufrir para entender cuáles son los agentes transmisores de las enfermedades, pero la peste negra es nuestra primera idea contemporánea de una pandemia que resulte la peor pesadilla, esta idea de la muerte, del apocalipsis, del milenarismo, esta sensación de fatalidad colectiva, es porque realmente murió muchísima gente. ¿Y usted cómo se enfrenta a una enfermedad que no sabe dónde viene, que no sabe qué la produce, pero que mata a una gran cantidad de gente y usted no puede evitarlo?
Entonces, pues podemos desarrollar la medicina en la medida en que hayamos podido, podemos hacer los cuerpos más sanos, pero si ya viene una pandemia, ¿ya qué le vamos a hacer? O sea, ya ¿cómo podemos manejar eso? Entonces, la peste, que es uno de los fenómenos más conocidos de la Edad Media, no es de ninguna manera lo único que pasó, pues no hemos hecho sino ver avances desde la escuela de Salerno en adelante, pero sí fue uno de los momentos críticos en los cuales la humanidad se enfrentó a lo desconocido, a lo apocalíptico, a lo inesperado y a lo ingobernable. Y con esta peste tan asustadora, tan terrible, tan sonada y tan fantasmagórica en la conciencia humana de la historia de la medicina, terminamos este capítulo de la medicina en el Medioevo, con todas sus variedades, con todas sus diferentes maneras de ver el mundo, con el encuentro de las tradiciones y con todo ese laboratorio de entendimiento del pensamiento humano, la filosofía, la teología, la naturaleza y la mirada del mundo que significó el espectro de la medicina en el Medioevo. Entonces, desde los hospitales, las peregrinaciones, las escuelas de medicina, las mujeres médicas, las gafas, la tradición judía, la comida kosher, las hospitalidades en los grandes campamentos y caravanserais del mundo árabe, el tema de los peregrinos a quienes se les acoge con el amor y con la comida que dará origen a los hospitales, el estigma de la peste, las tradiciones que se juntan en la escuela de Salerno, la formación de la academia en la medicina, los copistas tratando de seguir al paso de todo este entendimiento acerca de la salud, la salvación, la teología, en este diverso y enriquecido mundo de la Edad Media, que ha traído para nosotros tantas herencias y encuentros de tradiciones en el desarrollo de la medicina en la narración Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.